We go. Animal test 6301. Boom boom. Let's light it up. Go ahead. That's not right. Enhanced animal module. Let me read your verse. Incinerate! Breath of the flame! Motion to compel! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, me tocaba mal. Vamos a quedar con los pituchurros. Off we go.
coming through. Attaboy. Can't catch me. Let's light it up. Teamwork it. And step. Break a leg. Bam! Cha! Está fuerte este equipo. Off we go. Adventure time. There is no escape. Life goes on. Body and mind. Press the advantage. And step. Let's roll. Who wants some of this? Cha! Ha! Attaboy! Can't catch me. Going in. And leap. Strike is one. Oh, coming through! Bam! Ha! Attaboy! Cha! Let's light it up. Let's roll! Ha! Ha! Alright,
showtime! Stay right there. Attaboy! Let's light it up. Advance! Observe. Let's roll! Let's end this quickly! Can't catch me! This isn't good. Bam! Cha! That seemed to work. Off we go. Let's light it up. Press the advantage! And step. Break a leg. Oh, you're coming through! Attaboy! So quiet. Let's light it up. Teamwork is Sharp! Let's roll! Get everyone on me! strike is one. Observe. Freshness preserved. It's showtime! Ha! Attaboy! Cooked food. Disgusting. The sky is clear and the sun is shining. Time to get the Oni Kabuto out for some training. Come on, little guy, let's go! Add ast. Thank you for complete. Add ast. Once, there was a glorious kingdom established. You're in for a little shock. Yeah. Come on out. Show them. Ha. Emerge. Right now. A sight to behold. Oh, qué rico. Emerge. Dear me. Ha.
Nothing lasts forever. La mierda. Está fuerte la llave, Mico. No rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria. Diego Santibáñez Troncoso, gracias por tu like. I summon thee. No escape. Oh, so sorry. Cool it. As you wish, main Fräulein. No rest for the wicked. Let it rain. Hola Diego Santibáñez, ¿cómo estás? ¿Qué novedades por aquí y por allá? Let's go. Freeze. Come a little closer. I'm a rock. Hey. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Todavía no me ha salido ya, Pew pew. Can't handle your drink. Dodge this. Don't get frostbite. You're Recién in for a goteado. little shock. Try not to enjoy this too much. Cool it. Come a little closer. Come a little closer. Let's spark things up a little. Yo tiré 90 de suerte y me salió catching. Perdí la esperanza de mis últimas 10 me salió. ¿Y te salió yae de suerte? ¿En serio? ¡Qué lechero! Yo he tirado como 90 deseos por Zongli y me salió catching. Y también salió catching, esta madre. Don't get too close. Boba, get them. Dodge this. I got you covered. Ha! Zip. Oh, so sorry. You're toast. Check this out. Ha! 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 Zip. Ha! Ha! Some gears back up. Nice and spicy. Cool it. This one will be frozen. Eat this. Racing. Y con ella ya tengo todas las waifus hasta el momento. Tú sí, causita. Estás con suerte. Chucha. Misión legendaria de Yae. Vamos a ver este de acá.
Don't Vamos a hacer la misión de Val, a ver. They can be some of the toughest little guys ¿Me quedan around. deseos? La verdad no. No me quedan deseos. Tiré todo por Zongli. No lo saqué. Pero tengo asegurado allá si es que tiene 90 deseos. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission. The Traveler would be the most suitable candidate. Indeed, as ever. ¿Qué opinas? ¿Marinar la marioneta de A? ¿O solo le daremos un taqueteo, un tatequito? Para que sea ese rebelde. No lo sé. I will spare the pleasantries then. La marioneta muy May I fuerte. ask if you two are available to help? Y una de las marionetas también creo que es Scaramouche, ¿no? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Hounds are attacking the roots of the sacred sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming... The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that the... Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Hound's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population. Y el one shot será So un they are problema a actively menos que looking tenga to esa bárbara cooperate with all C6. other available O forces aquí que to eliminate C6. the Sí, monsters. pues. Tienes razón. The Adventurers Guild is Si one lo of the key sabes parties esquivar, assisting bueno, the no Tenryu pasa nada. Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Hounds has failed to substantially ameliorate the situation. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me... I will mark on your map the areas where Rift Hound appearances have been recently reported. Relax. We'll be back before you... Aullar de dolor, sí. Keeping the sacred sakura safe was Kaza... They're attacking the sacred sakura! Stop them! I got you covered. Let's light it up! Everybody stick... Brace yourself. This is gonna hurt. Wow, there are so many of them! No wonder the Tenryu Commission needed help! Come on, travelers, you can take them! Illusion shot! Support fire. Now you shall perish! Ch-ch. Torn to oblivion! Ch-ch. Shogun? Wait, no! Could also be A! Oh, it's you two. It has been a long time.
We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. I'm making early preparation. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that, since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by ¿Qué numerous tan bueno rift es hounds. Toma? Es muy bueno por el escudo. Es más escudo que Noel todavía incluso. Me sale 3 constelaciones de él. Uf, bravazo, pues. Aprovechalo. Porque Toma es muy bueno. Chale, el Shogun nos ayudó. Sí, yo también me preocupa esa parte. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the rift, their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Hace 500 años en Kenria. So you've heard of it too. Lo que me divierte es que Paimon se sorprende y se derrite a los perritos con facilidad, sí. O sea, güey, partió una pinche isla por la mitad desde muy lejos de ahí y también se chifó a la señora de un solo golpe. Mario Street, bienvenido al canal. También se chifó a la señora. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like... But an excess of caution is not unwarranted in... Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone who... Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should have... Al fin nos van a soltar un poco más de historia de Kenria. Similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. ¿De qué rastros habla? Ahora les sigo hablando de Kenria, no seas mamona. Sí, yo también quiero saber qué pasó con Kenria. Kenria, como sea.
lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to... This stuff that's flowing out, is it sap or something? How come it's glowing? ¿Soy yo o se escucha un avión por donde vive? Sí, está pasando por acá. Por acá pasan bastantes aviones. Uy, chucha. ¿Qué fue? What's this? La gente muerta. Could they be dead people? It wouldn't be... Why Fantasmas. would they appear? Let's search the area. Perhaps we will find out. Son fantasmas. I can't go on like this. Not when the other troops are... What happened here? Could you... Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sight, we will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious. Every last mierda. trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour... Look! None of that... Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. No estaba ninguno de los... No estaba ni Yae ni... Don't Ni worry, Shogun. I'm right here. It's... the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a... Calm down. The war you speak... over. But Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. There are no monsters, nor is there any... what? But how? Just moments ago, I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hola, qué Calm feo. down. Everything's fine now. Palta, acabo de ver a mi amigo despedazado, dice, frente a mí. ¡Hala, qué palta! Huh. I think I understand. Oh. Yes, we were right to place our trust in the almighty Shogun. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. Chucha. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's map. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk, and an entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents, and purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. so the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. Chucha. What he was describing just now was Qué directa precisely the es, sí. disaster that happened in Ponte a Inazuma. pensar, si Inazuma era una 500 región de years tragedias ago. tristes, ¿cómo era Sumero? Ucha. Sí, pues. Man, ya. Están viviendo recuerdos de hace 500 años. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, Canre. while others Chucha, ahí está Canre. came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late. Otherwise, it would spread to all. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of Todo es culpa protecting de Inazuma and Kitsune. mobilize all forces at Ella her es Miko. disposal to combat the threat. Porque ella dijo que protegería a Inazuma. Sin embargo, no lo hizo.
I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Conria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Chucha. I never had the chance to see her one last time. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left. Palta, palta. Yes. Ah, no era Yaemiko, For the era otra longest time, sacerdotisa. I couldn't bring myself to face the pain of all my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. Palta. Dos guerras simultáneas. But Sí, así es, digo. after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Moving forward inevitably invites further loss. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting. All those who Dale un sacrificed abrazo. themselves back then gave their lives fighting for a future. Esta hueá fue estratégica, entonces, ¿por qué quisieron chifarse en Inazuma? The future Sí, they were la hoping guerra for la guerra de arcontes era is en not the Canria, eternity that I o once la guerra stood de for. dioses y arcontes, porque para que los dioses hayan muerto, o sea, los arcontes mataron a los dioses en teoría. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, I will never forget you, and all that you did for Inazuma. Esas son palabras que siempre repite cuando atacas, ¿no? Come on. Palta. There is no escape. Expected there are a load of Rift Hounds here too! Leave them to me. Shine down! Inazuma shines eternal! Me quitaron a todos los personajes. There is no escape! Me quitaron a todos los personajes. Solamente tengo a Val. Dale de comer porque está con hambre, Val. Shine down! There is no escape! Torn to oblivion! Shine down! There is no escape! Something seems El wrong with matadioses fue Songle. Ajá. Se encargó de la mayoría. ¿No tienes curandera en el equipo? No, por eso tengo a Toma. Con él tienes escudito y corazón simultáneo. Sí. Pero con este equipo reviento al toque, veo. Por las reacciones. Y me protejo un poco con Toma. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! You are unduly concerned.
Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make. Makes sense. Spoken like a seed. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. Otra aparición. Ch. Furuyama? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. ¿Quién verga es ese? Ni idea, mano. Yo también estoy viendo qué cosa es. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your Excellency's presence long enough. It sounds like the Almighty Shogun has brought a... I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the currency. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Cuando yo preparaba. Basura. Pero sí, sí es cierto. Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere. I see. So, they have fought their way. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather... And now the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to? People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so... Interesante. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the Almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the Almighty Shogun but I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old soul. De lo que tiene de viejo muerto, lo tiene de sabio. Sí, pues. Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content, and the Almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No. Your humble servant implores you, not with the war raging outside.
This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But, well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to first know. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad. I'm also feeling very nostalgic for it. Tu madre dejó de hablar ahí. Tu madre quería escuchar. Y déjate explico, estás muerto. Ya me cargué a todos los malos y soy la soberana ahora. Capichi. It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. And... Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. ¿Qué dice Marcos? ¿Cómo estás? Como que hola amigo, travesti de miércoles, ¿qué te pasa? Dice Marcos, gracias por tu like. Right. I wanted to ask that too. The almighty Shogun... I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. Concha su madre. ¿Qué dice? Manda que tu día ahí, pecausita. A ella la tratan de todo, por eso consumo respeto. Y el pobre son la tratan de pobre y que tipo cualquiera. Y al otro borracho de esta taberna. Si cierra esa tolear seguidor que todos los días pasa sin falta. Y más pues. Fuera, que tu vida. Viene a decirme hola amigo, travesti, ¿qué te pasa? ¿Sabes que te puedo hacer un hijo? Te hago el tercero, está huevón. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest in her eyes. The most precious things in this world were dreams. They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Creo que se confundió, sí. Cagón. Creo que te confundió. Creo que se confundió. No, yo no creo que se confundió. Ni más te cuento, pues. Pero salió negativo, así que normal, ahorita estoy libre. Ya te hago uno, entonces. Cuando quieres te hago el tercero. No, yo te hago el tercero a ti, papi. Tú eres el que está pidiendo. Yo no pido. Now, it seems like she was right. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view,
a dream is more imaginary. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate. That's quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Y dice, pucha, ti no se te puede hacer la cara porque salgo perdiendo. ¿Quién es Makoto? La hermana de Ei, de la que está hablando, su hermana gemela. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some, but in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Tsuruyama wait. Tanta cosa Paimon es el voz final, alucina. Paimon mi pastora. Es el antiguo arconte, creo, antes de que la palmara. Antes de que la palmara y tomara su lugar. Antes que la mataran. Yo pensé que las dos, aunque eso es lo que dieron a entender en el capítulo anterior, de que ambas gobernaban hasta que muere la hermana y ya ahí se encarga de todo. Y por eso decide el concepto de la eternidad para mantener viva a su hermana. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power. So we won't get to drink his... even have a chance to sing. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Bueno, ya fue porque no entiendo ni pío, así que hablamos. Ya pasé, hablé y dejé mi like. Te lavas el potito. Porque ya te toca. Ya, pecosita. Cuídate, pues. Y hoy no duermas boca abajo. Vas a perder. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. Aprender a cocinar. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Y mira, por eso es que me gusta escuchar las voces en inglés.
Acaba de mencionar a la Kitsune Saiku. ¿Quién es la Kitsune Saiku? Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saiku, they also took Makoto away from me for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, Chucha. without telling me. Ah. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. Falta. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of... Yes. It was too late. Chucha. I arrived only in time to hear her dying breath. Ah, la mierda, qué palta, weón. ¿Qué tan poderosos eran los de KR? O eran los de KR o eran quienes querían dominar KR, la Orden del Abismo. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? Chucha. Y llegó a KR. ¿Qué tan poderosos eran? Che, su madre. It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought... That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all... No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. Apostaría que Lumine era de las que se enfrentó a los arcontes y mató a la gran parte de ellos. Y no le quieren decir al viajero porque saben que su hermana es la causante de todo. Sí, es probable. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of, with the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land, and for its people. And that I once told myself that I would never speak of these events again. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria Puta, disaster? se lo dijo Diego. Se lo dijo Diego, mira. Quiere decir que ella estuvo involucrada en el desastre en la suma. Perdón, de KR. Carlos Morales, gracias por tu corazoncito. Se lo dijo, pues. Based on what we've learned so far,
I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time, and also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma, so I am afraid I can't help you. Estoy jugando Mega Man 3. Es el mejor. Había una clave ahí muy buena. No, el Mega Man 2 tenía una clave bien chévere para llegar a la final. Oh, well, that's a shame. Boy, both of you have experienced great... With this last cup of tea, let us honor the team at... Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Illusion shattered! Ahí me caigo. Sí, señor, que me perdí de todo, causita. Falta la historia, ¿eh? Toma, no me perdí. There is no escape! No es una misión de arconte, pero dieron mucha info interesante, incluido Canre. Sí, mano. Dando bastante info. Hey Nayeje, gracias por tu like. Y sabemos en cierta manera que el Lumine sí estaba en la guerra de los arcontes, claro que sí. O al menos eso es lo que han deducido, ¿no? Hay más perritos. Once again, please leave them to me. Hey! Are you sure you're all right? You're... Fear not. Fighting is what I do best. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! ¿Qué pasó? No me puedo ver. You all right? ¿Qué? I'm fine. ¿Qué pasó? ¿Me paralizó? Torn to oblivion! ¿Me paralizó? Pinche su madre, ¿no inflige parálisis?
Azuma shines eternal. ¿Cómo es que me paralizan? Ah, ese huevón es. Ah, el perrito este. Illusion shattered. ¿Qué? Maybe you should leave this one to us. ¿Qué? Un segundo. Dice, ya. Quizá ella mató al arconte dentro y a Makoto. Oh, puede ser. Esperen, ¿no está actuando algo raro ahí? Sí, me han paralizado como 2, 3 veces. Quizá ella se ponga rebelde. Por eso por eso la parálisis. Y todos sabemos a qué llega esto. Hola, letras chinas, ¿cómo estás? Pinche su madre, oh. Me paralizaron en la... My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and we'll deal with the monsters. Pinche su madre, oh. Look, that's the same light again. Ch. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them. Don't. It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Oh, esta está buena. Cuando la situación empeora, el poder que nos otorgan los dioses se vuelve más significativo. Buena frase, ¿eh? Aunque no crean dioses. Pero qué buena misión, sí, mano. Todavía me dejó perplejo. Is that a vision? ¿Qué? Uy, los soldados tienen una visión. It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. Mierda. Falta Chicos, un ratito, ahorita regreso. Voy a preparar el biberón de mi bebecita. Dime 2 minutos, por favor.
Ya regresé. Perdonen la demora. A ver. Pero si esa morra es Ei, no mames, creo que la maranita al revelarse hace daño a Ei. Ah, puede ser. Ahora me dan ganas de terminar la misión legendaria de Xiao. Jutao Eula Raiden. Para hacer que... para hacerlo de Ayaka Ito. Y ya hacerlo de Yamiko y Raiden otra vez. Tal vez ella no pueda soportar más controlar la esencia de la Shogun. Y ahora quiere tomar el control nuevamente. Y ahí es donde comienza la pelea, donde tengamos un puro chingadazo. Para hacer entrar en razón a la Shogun. Y donde ahí vuelva a tomar el control. Eso quizá el poder de Naruto. Ayuda esta vez, si es que sabe a lo que me refiero. ¿Hablas de Kurama? Eso se revela. O qué piola. Vamos a ver qué pasa. If the almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. ¿Qué? Ese Fujiki algo sabe. Protect the almighty Shogun! Go in! There is no escape! Shouldn't let your guard down. Check this. Now you shall perish! Everybody stand back! Fire it up. Se fue. It seems like their attacks are finally over. Ah, ahí está. El poder de la maldición de Naruto. ¿Qué? Ay, ya entendí. No mames, Genshin le copió a Naruto como el diseño de la voz Raiden que apareció en la Genshin Impact. Solo que le cambiaron el color, ¿ok? I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Mierda. Señor, tengo 2 tanques. Y aprieto todos los botones y tengo 4 piezas de la armadura. Ah. Y aprieto todos los botones y no me sale para escoger el robot. ¿Cuál robot? ¿De qué hablas? Y tengo 4 piezas de la armadura. ¿De qué Mega Man estás hablando? ¿Del X3 o del 3 nomás? Just leave it to us. Fighting is what we do best.
But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of no matter what kind of threat faces Inazuma. We will always place our faith. Oh, thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Letra china, gracias por tu like. X3. Ah, estás en el X3 ya. Te ponen en un piso para seleccionar el robot. Y yo tengo 2, pero no me sale para coger el robot. Ya, creo que tienes que conseguir primero los 4 contenedores de los 4 contenedores de los robots. Uno de ellos, si mal no recuerdo, estaba... Hay un estadio donde es pura agua. Y tienes que saltar encima del agua para conseguir uno de ellos. No me acuerdo quién era. Pero consigues los 4 y ya te puedes transformar. O creo que es con CLGL, no sé. No recuerdo exactamente, pero creo que es que sales y vuelves a entrar. Pero creo que sí debes tener los 4 o volviendo la armadura completa, creo. No recuerdo. No son 2, son 4. Está el de los puños, está el que vuela, está el que nada y hay otro más que no recuerdo. El de los misiles. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as with you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. No, con 4 tiene que ser. Glory to the Shogun. Chunche su madre. Glory to the Shogun. Palta. Paltas esa historia, weón. They're gone. It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are... But even so, they are due a resolution. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by... Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's up. I used to think just like that samurai. That I was first and foremost a warrior. And my only duty was to face whatever... But what Inazuma needs more than a warrior is someone like... Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. Espérate, ella, o sea, la Shogun creó, perdón, Ei creó a la Shogun en base a los recuerdos de Makoto, ¿no? ¿O me estoy equivocando? As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. No matter how long it takes, I am committed. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the... Alrighty then, let's move... He looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be... She seems to have changed a lot since we left. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up! No soy Ei, soy Shogun, dice. ¿Otra vez? What's going on? Are you feeling unwell?
body. I can't move it. Por eso no hay personajes dentro fumables. Escuché, por eso no hay personajes dentro fumables. Pero no, todos son fumables. It looks like the situation. No need. ¿Quién está llamando? Is calling me. ¿Quién? I need to go to the cave. ¿Quién está llamando a la sacerdotisa? Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past. ¿Qué hay? And take the first steps into the future. Sí fue el viajero, aprovecho el bug. ¿Qué pasa? Estoy desconcertado. Bueno, vamos a tepear porque no nos da flojera caminar. Jijiji. Aparte tengo que ir a la otra cuenta a hacer lo de las diarias. Ah, hay una cueva acá. Abajo 76 acá y acá. Uy, acá. Esta cueva es. Ya estamos. We're finally here. The entrance should be nearby. No me spoileen, carajo. Oh, ¿Nani? Se viene la pelea, prepárate con lo mejor que tengas. Póngale condón porque ya se viene. Y estuve en esa cuevita. Ay, concha de su madre. Ya, pues. Antes ahorita me curo. Me curo y regreso. Mierda. Una entrada, un portal. ¿Hacia el pasado? Where'd that Tory gate come from? It's getting worse again. This is a place I once sealed off with my own hands. Ya ves. Te dije. The entrance to Raiden Makoto's La entrada de la conciencia de Raiden Makoto. Concha su madre. It looks like she Ya will no ves. longer allow me to do with No mames, this portal body al de Darth Maker. as I please. Entras al portal y te vas a Minecraft, ¿no? Entonces con quien vamos a pelear no es con Ei, sino con Makoto. Huh? What are you talking about? And who is she? Follow me. ¿Sí? Concha su madre. ¿Cómo conseguir una nederita? Ok. Ya me palteé. Makoto. Pero en el cuerpo de Raiden Shogun. Ajá. Lo sabía. Prepárate. Hoy no, ya me da miedo. Dizzy. Where did we get? Whoa. This place. Como el plano de Eutimia. Look, it's another A. ¿Qué? Es Makoto, pe. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Ay, concha su madre, ya me dio miedo. No mames, Paimon. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. ¿Se transformó? No todavía. Wait, Paimon knows that voice. Is that? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have Ay, shall... carajo.
¿Va a destruir la marioneta? Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. Ah, claro. Ya, espérate, estoy confuso. Si Ei usaba el cuerpo de Shogun, Shogun es una marioneta, ¿en qué momento absorbió o en qué momento pinta la conciencia de Makoto ahí? As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. Ah, ya entendí. Ahí le explican. Ya. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Salga de ahí, soldado. Ah, espérate. Hazla, señor. Ya me acordé. ¿Qué? ¿Tienes que liberar al robot que está en el elefante? Ya, y de ahí se activan los robots. ¿Cuál robot? Ah, ya. Ya me acordé. Tuvo que usar la conciencia para que así funcione la marioneta, si no, no estuviera aquí. Ya, sí, pues. Esa es la huevada. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like Hei's showdown with the Shogun? Never thought we'd see that. The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you No pueden hablar o algo así. room or something? Ok. But we both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the riding Shogun. Ya se transformó por la voz. Esa forma es un símbolo de majestuosidad suprema. Al que se ha conferido poder sobre todo un reino. ¿Ya? It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Me acordé del meme de Spider-Man de que se apunta. Ok. Que se armen los putazos. Determination, courage, Que se armen los pinches love, chingadazos. hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Ya. Now, they are towering obstacles that I have no choice. You wish to make yourself my enemy? Va a reventar la marioneta, pe. Va a reventar la marioneta. Raiden evoluciona ahí, Santa Madre de la Virgen. Tranquilo, Fede Lobo ese. I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. Uy, se armaron los pinches In chingadazos. the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down and disgraced. Uy, me dio. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Strike dead. ¡Yay! Habla. Evasion is futile. Acabo de entrar. Terminé la descarga. Así que me echo contra la Shogun. Shogun Hice contra las Shogun. pruebas. Hice las pruebas. De. ¿Ya? There is Las no pruebas, escape. las pruebas, probando los personajes. Ya. El nuevo banner. Lancé una estrellita, Sweeps the lands. lancé un deseo y me salió Yae, weón. Te odio, maldito cabrón. Ya me salió Yae. This ends now. Ya hace poco me había salido Solife. Ah, sí, tienes una suerte de mierda, causa. Pathetic. Ah, Evasion weón. is futile. Yo todavía diciendo, estoy en el pito.
Estoy en el Inferior. 30 y tanto, weón. Lightning falls on the land of eternity. 30 y tanto. Y salió, ¿ve? Ahí está Ay, la concha llave. su madre. Now you shall perish. There is no escape. Está. Que me mecho contra Raiden, ¿no? Que hago la misión de Raiden. ¿Sabes qué hacer la misión? Oye, yo justo había aceptado la misión, weón. Dije, no, primero voy a lanzar un par de deseos. Sweep the land. Torn to oblivion. Ahora no sé si tirar por su catalizador. Sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. As long as the Se está ley curando la lies concha de su below, madre, se está the curando, se está curando, time weón. will never stop. Se está curando, huevón. Se está curando, concha de tu madre. Your verdict is decided. Absurd. Concha de tu madre. Pathetic. Weak. Down. Pathetic. ¿Es que te la mecha? Sí, huevón. Ah, yo todavía no he llegado, yo todavía no le. Estoy viendo mi llave. Inazuma shines eternal. Pito, pe. Ese postman. Esa gente. Of destructions. Oye, salió llave, postman. Concha de su madre, ¿qué pasó? ¿En qué tiro? Illusion shattered. En el primer tiro, weón. That envelops all of Inazuma will fade silently into the ¿Un cloud. tiro has tirado o solamente un deseo? No, estaba como que en el 30 más o menos. Estaba entre el 20 y el 30. Stillness Vamos a sapear, ya vamos a sapear, ya me dije. This ¿Qué ends pasa? now. ¿Dónde lo puedo matar, huevón? ¿Qué pasa? Detalles historiales. Evasion is futile. Tengo que contar desde Zombie, ¿no? Porque- Pathetic. Sí, desde Zombie tengo que contar, a ver. Shine down. Insolent. Acá puedo enfermar. Inferior. The eye sweeps the land. Illusion shattered. Ah, tengo que reventarlo antes. Ya lo paré. Estaba en el tiro, este ha sido el tiro número 18. No tengo vida y no tengo curitas. From the land of eternity. Tiro número 18 y salió. O sea, ya te había salido zombie, ¿no? Sí. No, puta, como huevón usando curitas y también puedo revivir. Inazuma shines eternal. ¿Cómo se mete esa cosa? No tengo ni puta idea, mano. Yo también estoy en la misma. ¿Y lo has probado ya? O sea, Strike dead. ¿has O visto sea, cómo es? hice las pruebas en el This esto, ends ¿no? now. Oye, sí, es brutal ya. Yo lo he probado Sí, también. está bacán. Está bacán. To oblivion. Sweeps the Creo land. que ya fue Ningguang, que estaba armando Ningguang. Ya fue Ningguang. Shattered. Se muere. Chucho, tú mueres. Tú mueres. Inazuma shines eternal. Muérete. ¿Qué? Vamos a poner Está invencible, todo el mundo invencible, weón. ahí está la Falls on the llave. land of eternity. Illusion shattered. Ya está. Youth, I'm here La vencí por primera vez. before. No, y no sé qué catalizador ponerle. Pone el ojo de la perspicacia. Espérate, tú leyendo los comentarios. ¿Qué dice? No sé si ponerle ¿Dónde está la rosa de el Guadalupe? pergamino celestial Ayuda. Ojos brillantes. o sinfonía Se merodeadora. cura, es una sola. Creo Se que le voy curó a como poner 4 veces. sinfonía. ¿No? Más que ¿Con toda qué otra cosa, escala? aunque creo que no. Que nosotros también somos para llevar con Sinfonía de daño crítico. No tenemos cara para ¿Daño quejarnos. crítico? Y el pergamino celestial da ataque porcentaje. ¿Cómo se mata esa cosa? Ya la maté, bro. Y todos aquí teniendo miedito. Pero qué carajos. El bro, vas a lanzar Por por quiero ya. poner Sí. Banner ahorita. Ni Rugal Por era ahí te tan está saliendo poderoso. ya.
Sí, se viene la Digivolución. No jodas la Digivolución. Ay, mami. No, no la vencí porque Confirmo que ahorita está saliendo ya. la Raiden va a sacar sus asteroides, It causa. appears your martial prowess has not No dulled. sé qué But ponerle. how Le voy a long poner can your will mientras. remain? Mientras le voy a poner el ojo de la perspicacia. Artefacto. Te dije. Se viene la Quizás mientras. Digivolución. Raiden Hasta que la cagaste. suba. Her existence is tenacious Que and ya salió dangerous. She el was boss built to semanal ya. resist erosion. Estoy Her haciendo la will misión is para stronger than sacarlo. any of- Hay que hacer una misión. Claro, pues, como todos los bosses semanales. Maybe. Ah, pero le puedo poner My el. present will is no. If I don't do Lo que this, tiene esta the gona. Shogun's rules can never change. This is my Claro. duty. No Le matter puedo how poner lo long que this tenía battle may Beiyou. last. Months, years, Gladiador con centuries. And no matter how many times 500 years ago, ¿cómo se llama? humanity proved their Con el strength intelecto. in battle. Ah, chucha. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, Bueno, so that new, healthy branches might spring to life in their place. ataque. Te evito, creo que es hora de sacarme el power up del culo. Ese. Sí, huevón. No sé qué está pasando. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo curitas, huevón. It is about time that I learn to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a shortened I fight for the everlasting future of Inazuma. However long I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. Puta, tengo un gladiador de 20 de Muchísimo. daño crítico During my absence, y I 10% de place ataque. everything in Miko's hands. But this means that... Pass Aunque on yo he my estado words. pensando también de ponerle full Lo sacaron. full emblema del destino. Ah, ya sé, ya. Entonces vamos a regresar. Entonces a liberar a Ei. De También la puede reina. servirle. Pero ¿sabes con qué puede Por servir? segunda Con el... vez. La otra vez estaba mirando un Poder de la catalizador amistad que de Raiden. Pues te puedes suena mal porque colocar. yo no tengo sentimientos. En el herrero hay un catalizador que es de Inazuma, de una misión creo que es, que lo dan los planos. Is the only way to change the Shogun's rules, but... Y te da recarga de energía. Ah. Si le Pero metes el... ella escala con probabilidad crítico. Sí, eso es lo malo. Pero está Tienes que bien. meterle Puede ser un meterle, meme. tienes que meterle daño crítico y ataque. Sí. En la prueba sale con dos de dos del que te da bono de daño electro y dos de ataque. La reminiscencia creo que es. Ajá. Ese. Y El que te da... El que es como corredor de lava, pero versión electro. Ajá, ese. Ese y ¿cómo se llama el otro? Gladiador. Y no, el otro, el que le ponen a Yomilla. Ah. Sí, es reminiscencia creo de purificación. Oh, esta. Dale con Yaemiko. Ah, yo Y morirá, espero que no. Estamos diciendo wow como perro. ¿Sabes qué es lo único malo? Que tiene la misma enagua de ¿cómo se llama? No mames, ¿qué dice? Paimon, cállate. No, la vieja sabrosa. La Rosa de Guadalupe, please. Tu vientecito sagrado, dice. Que algún día vamos a pelear contigo porque sabemos que eres la mala de la historia. Ah, uy, cambiaron los el listado que sale a la hora de buscar ¿Los artefactos? Los artefactos. Sí, también lo vi. ¿Qué? Pero o sea, el personaje entonces es DPS. Sí, es DPS.
Puta, tengo que ir a sacar ¿cómo se llama? Furia del trueno tengo que ir a sacar. Tengo Furia por del 4 trueno tengo que ir a deseos. sacar. Ojalá que salga la ya de mi copa. Uy, Ya, vamos a tirar el banner permanente. No, no va a salir, ya la vi. Cagado. Pero, ¿has Pensé visto que las estaría. armas que han salido en el banner de armas? Sí. Sí, está la de Jae y una espada verde. Sí, están buenas. Da probabilidad crítico y la otra de daño crítico, Nada, ni siquiera la un de Yai. morado, concha de su madre. ¿Qué dice? Hola Adrián Igual yo Zaire, estoy ¿cómo tirando estás? por armas. Justo acabo de terminar la historia. La Shogun se ve fácil. What the fuck? Se ve fácil, dice. Si llegamos tarde, la Shogun mató ahí. Pensé que estaría más difícil. No. También cambió el otro. Sí, ya ¿Qué te vimos. pasa? Dame, no me tocó ninguno, huevón. 4 tiros por las huevas. Bueno, primero vamos a ir a Mondstadt a crear comida. Porque te inicio. Estoy tela. Es el único que tengo. En serio, no tengo otro gladiador. ¿Qué se los he quemado? ¿Qué? Hoy se ve bacán el del ojo de la perspicacia. Porque no sale en su espalda, sino se pone al costadito de ella. ¿Cuál gelatina? ¿De qué hablas? Ah, no. Ah, no. Le seguirá. Ah, Le seguiría, pero el cel está cargando. Por Dios, déjame adivinar. Main Deluxe por 2. ¿Qué fue? ¿Te salió ya? No, todavía no, papi. What the fuck, esa gelatina la quiero. ¿La verde? A ver, espérate, vamos a ver qué gelatina es. ya la. No, pero tengo varios DPS así que un main en realidad no tengo. Aunque uso más AJ hoy en año. Ya. Vamos a ver qué tengo acá. En Jama tengo ya 112, 9, revivir y así, ya con esto aguanto. Y vamos a curarnos por aquí. Ya me lo esperaba, dice. No, o sea que se me eche la llave con... En este caso vamos a ir en vez de Raiden, a pesar de ser Electro. No, mejor, sí, mejor con este equipo vamos a ir. Vamos a donde Yaimiko. Vamos a darle besitos en la nacha. Ni modo, dice. Como te dije, no tengo main. ¿Cómo no vas a tener main, compadre? O al menos un equipo, pues, ¿no? De repente es como tú, weón. Yo sí tengo main. Someone's not in the best Hay of cosas moods. así, meina. Let me ¿Sabes cuál es mi guess. main? You're all tangled up in another situation and need me Como to te hubieras unravel it comprado. for you. No. ¿Sabes cuál es mi main? Cuéntame. Todos, pero. Yo soy main todos. Acá no funciona el full stack, weón. ¿Quién dice? Oílo, dice. Tengo muchas opciones y muchos más la puta madre.
No lo decía por eso, pero bueno. Veamos el stream mejor. Amai todos, que pro. Bueno, todos menos Diona. Y Jutao. Oh, qué piola. Ok. Cagona. Escucha, gordo. Y Escucha lo que dice Yamiko. Espero que te des cuenta de la suerte que tienes. Si fueras cualquier otra persona, no tendría la paciencia para seguir recibiéndote con una sonrisa después de tantas veces. Desgraciada. That was a figure of speech. Do you ¿Has visto understand? la animación que hace en la última? Sí, está piola. Parece de un arconte. Bueno, Han veces me gusta este juego, pero no están listos para esta conversación. No. Me hinca ella. Me hinca ella. Me hinca ella. Ahí, pero Postman es me hinca ella. No. Me hinca ella. Tan well no soy, no mames. Con permiso, aquí solo los hombres hablan joder en verdad. Eres mi color humilde. Es que Kaeya se hizo God de golpe. No, Kaeya no me gusta Kaeya. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. Ya ves, está mechando contra Makoto. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually... Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to... First things first. Follow me to the entrance. Otra vez la entrada. Check this out. ¿Dónde era la entrada? Acá. Que te entra. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. Amigo, es solo un juego. Diviértete o vete al diablo.jpg. ¿Podremos tocarle las orejitas allá algún día? No sé. Sí, ni él está jugando otra historia. ¿Modo historia? Sí. Conociendo su personalidad se morirá en el intento. Ok. Cuando existan los guantes para tocar los juegos, ese día será Kijiko. Ya existe. Mejor a Shenho. Sí. Pregúntale a... Confirmo. ¿Cómo se llama? ¿Quién se está Pregúntale al de moviendo Facebook que ha perdido plata como cancha. Oh, qué cagón eres, Adrián. A mí seguro está tosiendo. Desgraciado. Joder, sí. Es la voz de fondo. Está medio coronado, parece. No. Está con un poquito de tos nomás. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. ¿Familiar de A? ¿Ya Emiko es familiar de A? Claro, es un familiar. In other Es words, que es un even familiar, though I ¿no? can't Es pinpoint como the los exact familiares de spatial location Castlevania. of this realm, I Sí. can still send Ah. you to Sus where A invocaciones. is. Chucha.
Cuidado que nos da el virus al celular. Tómese limón con ajo. ¿Son hermanas o primas? Uy, qué chico, primas. La ya es como La farmacia Diwali, de es para prima. 20 y son gris, ajá. Ah, ya. Otra vez ya es adoptada esa. La nueva cepa. Era la Omicron, ahora la Optimus Prime. La Deltacron, viene la Deltacron. So, Los it's ratos me la abstract. mataron allá It has a location, but you don't know where it is. en But nivel you 1. No need to try and understand it. No tengo el libro Let de me esa put this. mierda. Everything is terp. This is precisely why, when entering the plane of Euthymia. What? Alright, well, Paimon's staying here then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what? Ok, qué cagona. En ese caso solo perderemos ahí, nada fuera de lo común, dice. Modo norteño. Qué pendejo. Chunchi, ¿qué es eso? Solo imagina la cantidad de cosas que harás con una Roll 34. Qué rico. Ya he visto la Roll 34 de allá en mi colegio. Ya. Cállate que aquí en Monterrey ese modo se usa muy seguido. Modo norteño. Es demasiado norteño. Es demasiado norteño para notar que es norteño. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Listo, vámonos donde la Shogun. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to. Well then, the Una door's pena lo de la open. censura. Le hubieran Hop puesto on un in. hilacho así como el de I'll Beijing stay por lo outside menos. and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. Tijerazo full. Tijerazos electro full, dice. Qué chico. Tómese té Ay, sí, limón ¿no? ajo que va a palmar ese. Ese no, ok. Ahora puedo guardar Unos rayos van a trofeos salir. Esa gente. para I'm la placing my god in para your la capable Shogun. hands. Carajo, For ya hay my Miko. sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing. That's enough chatter. Get. Sí, manos a la obra, putos. Se escucha borroso. Métete en arroz. Qué piola esa animación, weón. Anal, ¿Cuál? weón. La que estoy viendo ahorita. Anal, weón. Reventaron el plano de Eutimia. ¿Te reventaron el qué? ¿Voy a llevar? Ya. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. A través del portal. La animación del portal está brutal, weón. La Paimon como vuela, pe. Sí, ¿no? Vuela como cualquier Ahí trapo están, por ahí. ahí están las 6. Bueno, y Raiden. Anal, huevón. ¿Estaremos del lado correcto? A ver. A ver, batería. Espérense. Vamos a seguir leyendo comentarios. Aunque no hay cosas así, solo es dentro de la comunidad. Se escucha borroso. Ok. No hay esas cosas. Te confío, mi diosa. Eso ya suena algo. Sí. Tijerazos. Eso es más real que los mains dentro. Rápido, babito, piensa en las tetas de ahí. Para pasar el portal, ¿no? Ah, claro que sí, campeón. Es la única que ella... ¿Qué? Es la única que ella considera una familiar, no mames. Literalmente se murieron todos, solo queda ella, sí. Esperen, no estaba peleando, solo estaba mirándose, vaya peleas.
Sí estaban peleando, solo que ya pues, están descansando un ratito, pues están... Sí son exactamente lo mismo. You have returned. But how were you able to get back in? And how Todos come es- you have not changed at all in ¿Ha peleado all por of these años? years? This is a duel to remember. Han peleado por años, Raiden y Ei, huevón, conche su madre. Dice, pero hay algo que dice que, o sea, ¿por qué le dice no han cambiado en todos estos años? Eso quiere decir que él, o sea, es como los arcontes, es como un dios, está ligado a Celestia, básicamente. ¡Qué chico! Españolito. Exactamente lo mismo, una es carne y la otra es plástico. Qué wea. Ya cállate, wey. Nadie te está preguntando, aunque sí es verdad, pero no mames. Listo, ya muchachos, entramos en modo concentración para poder tratar de vencerla rápido e irnos a jatear porque tengo que trabajar mañana. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong over countless battles. Not once have you lost. Had I made all enemies of eternity stand against you, for your firm commitment to enforcing the rules, you bring honor to the title of... Now these two return once more to this space. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Ah, chucha. Esta era la pelea que tuvieron Ei y Shogun 500 años mientras estaban destruyendo a Kaenria y atacando a Inazuma. ¿Ves? Interesante. Final duel? Stand back, traveler. Ni cagando, no me voy a quedar atrás. I'm going to be the start of something new. ¿Quién se transforma, Ei o Raiden? The time our duels took to fight was long enough Otra to vez tú. witness the rise and fall of nations. Uy, se transformó Raiden. And Se transformó Ei. soon, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will made a madness, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yes, you have endured. I will endure forever. Witness the Salta. final calamity. Oh. ¿No hizo el one shot? Me hizo el one shot, pero no murió. Bueno, entonces no voy a usar curitas. Vamos a ver si muero o no muero. Voy a dejarlo sin curitas. Illusion shattered. The will I carry within me will never be Ya ves, eroded no nor muero. destroyed. Perfecto. Creo que este sirve para darme cuenta cómo vencerla y después ya te mechas con un tabellito. Esa es. Ruin follows my blade. Bueno, hay que ver todos sus ataques. Para eso sirve. Perish. Shine down. Qué feos ataques, weón. Sí, brutales, Y son en rango. Yo quiero la espada que ella está usando. Sí, ¿no? Ya, primero inicia con básico, después hace... Me di cuenta que cuando hace el one shot hay una bola en el centro que tienes que llenar con energía para que no te caiga one shot. Esta energía. Ah, ya, Ah, esa bolita te protege del one shot. Ya. Uy, me aplastó el concho su madre. Esto va a estar yuca cuando lo meto contra esta bebito, ¿eh?
La bolita la tienes que golpear justo en el momento en que ¿Sabes ella hace el one shot. qué va a estar yuca? ¿Sabes qué va a estar yuca? Cuando la pongan en el abismo. Si es que la ponen. Han Ya. puesto en el abismo, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al lobo ese. ¿Al lobo? Al Ah. lobo que sí, al lobo que está en Boreas. ¿Lo boreas? Ajá, al Boreas. Habla bien. Y está en el piso 12, weón. Y así tiene que llevar tu... A la mierda, huevón. tus personajes de Seba. Ya está. Lo derrotamos. Oye, Edu. This, I believed you were incapable of transcending the past. Jin solamente bufea It seems my ataques belief was normales, ¿sí o no? No and I cargados. underestimated Ajá. your spirit. Solo normal. Aquí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un aratequito, Senda banda sonora, cargados, sí. bufea. Épica. Porque No mames, para es una ataques amiga así está como te dije, contraindicado. listo, ya sin gae. Son Pero si guys. tienes un hito, solamente se va a ver bufeado cuando hagas ataques normales. Cuando hagas el ataque cargado, ese que hace varios But a golpes, will that de cannot 5 be golpes, no van a eroded tener buff has adicional. no way to embrace the future. You need not worry about the future. You aren't. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for yet. Se reinicia el My abismo, ¿no? reason for fighting ¿No es redefined mañana? my martial prowess and redrew my limits. No me I he fijado, now amigo. carry the gaze of Inicia el and abismo. whenever Estaba tan I think concentrado en of this, subir I feel something personaje. stirring with the blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide Lo me, sabía, Sí, lo sí. sabía, encourage lo me. sabía. Tiene menos tiempo. Y cuando muere Makoto, absorbe su conciencia y crea de ella un títere. Esa es la Shogun. Porque le dice, la espada que heredé de Makoto parece querer guiarme y alentarme. I noticed Ya it ves, also. ya sabía que era Just eso. now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar. This power is beyond the. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full Mira, power when I ¿qué ponen truly ahí? understand Ey dice, and esta believe espada in her. perteneció a Makoto y arriba de esto dice, la antigua Shogun. Tal vez solo puedo utilizar su verdadero poder cuando comprenda y confíe en ella por completo. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It Esa was at espada no es once la de a Kazuha. familiar feeling and a strange one. Makoto Hay una barely espada que es wielded a esa, creo blade que in ve her daño life, crítico. and Es yet espada her ligera. blade brings me close. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard... You truly have changed. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? ¿Recuerdos? Hello, A. And greetings. ¡Makoto! Ahí está la Makoto. En forma de bolita. ¿Dónde está la Makoto? Ha venido en forma de Ganju. ¿Qué carajo está pasando en el chat? Ahí.
Ahora sí comenten, cabros. ¿Qué ha pasado? No sé por qué borré mi comentario antes de decir eso. Jaja, troleado. No, yo también no lo de pico, así que no cuenta. Nadie es fan de Kuno aquí. No, Kuno chupapingas, no. Lo único bueno que ese boss es que no tiene límites para bajarse como el lagarto del gordo. Ok. De nadie, y eres gay. Buen punto. No sabes perder, nadie sabe perder. Mira quién lo dice, estuviste a borrar para no cagar. Sí, coincido. Carajo, los comentarios van demasiado rápidos. Si lo borro ya no nos hace efecto, así que nadie es gay. Buen punto. En que quiera ser gay que reciba, es como Eduardo, ¿sí o no? Esperaba que íbamos a destruir la marioneta. Makoto es bellito cuando se hizo dulce. Ah, cierto, ¿no? Solo que nos le da una paliza ahí, sí, pues. Te voy a convertir en chocolate. ¿Qué dice? Hola y saludos a los que vinieron para hacer de testigos. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power... a convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that there was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me, but everything happened so suddenly. I've always felt terrible for having to entrust. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time. Did you know what was about to happen in Conria? Chucha. I had some sense of it. Makoto sabía lo que iba, o sea, Makoto se imaginaba lo que iba a pasar con Kanria. Any Archon could afford to ignore. Chucha. La guerra de los arcontes, ¿ve? In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, but I know that this must have been an extremely arduous journey for you. Don't look down on me. See? You admit it. Sí, Lumini está como el abismo, cierto. A ver. Makoto, di quién te mató. Songle. No, ¿fue Lumine? Sí, estábamos pensando que fue Lumine. Justo eso es lo que estábamos deduciendo, que Makoto fue asesinada por Lumine, al igual que el arconte Dendro. Debes decirlo. Nada, Lumine está con el abismo. Sí, pero en Kagenren pasó lo de la Orden del Abismo, pues. Ahí fue donde se originó todo. Pero ella sí estaba ahí. Claro, eso es lo que decían ahorita en la historia. Pero literalmente, ¿qué pensaba hacer si no sabía luchar? Se sacrificó básicamente, pues no pensaba que iba a calmarlo con palabras, pero lo mandaron a chingar. En la destrucción, pero no en la plena lucha. Puede ser. Ya estamos muy cerca de que tu hoyo. No, ahora es Hoyoverse. Haga la actualización de que podamos ir a Kaendra. O Kaenria se llama. It was with this possibility in mind that I left a parting gift. Here, take it. Before my last shred of consciousness fades away, but it is you who must take the most important. Una bolita. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Le dio una semilla. Is it really? Parece que le dio una semilla de árbol. De esos árboles.
Eternity extends time into infinity. Sí, es un árbol. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Ah, la mierda, que piolaza. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Man, ya huevón, qué piolaza. Goodbye, Makoto. No me imagino cuánto trabajo le ha costado a los programadores hacer esa animación, para que dure muy poco. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. Ah, so that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point, and yet, that sense of disorderliness has now... I don't fully understand yet. But my intuition... Well, I'm not convinced that it was... I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. ¿Qué? But whatever the ¿Astaroth? explanation, her solution ¿Qué is what chucha es saved us Astaroth? all. En el texto dice, sé a lo que te refieres. Tal vez Makoto empleó algún tipo de poder superior. Dice Astaroth en la parte de arriba. Sea como sea, su solución nos ha salvado a todos. Astaroth. ¿Qué es el Astaroth? Es un demonio. Astaroth sí es un demonio. Chuch. Es como un dios, pero algo así. Demonio, pero dios. Interesante. Entonces, bueno, a esos dioses demonios le llaman Nephilims en otros juegos. Que son mezcla de ángel y demonio. Luminé mató al arconte de Endro y a Makoto. Por eso los arcontes no le quieren decir nada al viajero. Saben que su hermana es la que mató y ella estaba en Canrea. También la misión era buscar a nuestra hermana y ahora nos hacen hacer trabajo de los arcontes. Si así fuera, entonces nos querrán matar cuando lleguemos a Sumeru. Sí, obviamente. Sí, pero sería épico y lo será. Confirmo. Pero ella está siendo controlada, ¿no? ¿Quién? ¿Ella o Raiden? Te mueres. Lumina cree que el abismo le va a ayudar, pero se nota que solo es un peón de ellos. Hay alguien más arriba de ella. También piensa lo mismo, porque a ella le llaman la princesa del abismo, no la reina del abismo. Y me parece que la reina del abismo tiene que está ligado a Snezhnaya, al arconte Crío. Fría la coche de su madre. Fría de frías. Astaroth creo que es el familiar de Makoto. Tiene sentido. Por la diosa misteriosa del principio, sí, de hecho los viajeros son mucho más poderosos que los mismos arcontes, solo que no han olvidado todo lo que pueden hacer. Sí, porque en algún inicio, cuando inicia la aventura, ellos vuelan. Chao, señor, me refiero hasta más tarde. Dale, Carlitos, cuídate. Sí, lo es, pero que quieren que le ayuden para regresar a casa, ¿no? Pero ¿por qué deja a su hermano? Creo que no quiere hacerle daño.
la verdad, lo que quiere Illumine todavía está bastante difuso. Ella quiere vengar a Kaenria, que bueno, en teoría ese es el objetivo principal, pero ella ha sido motivada por alguien más. Ella de por sí no quiere tomar venganza, sino que alguien le metió esa cizaña. Es como cuando lo que hicieron con el Divalen, que le metieron cizaña para que ataque a Venti. Solo que a ella, alguien más arriba la está dominando. Y no sé si viene por parte de Celestia o viene por parte del Arconte Crío. Porque recordemos que Celeste le da visiones a los Arcontes para mantenerlos controlados, básicamente, para que no se rebelen. Son como, por eso tienen forma de ojos, porque los están constantemente vigilando. Y ellos tienen un vínculo directo con Celestia. Pero, perdón, la visión que le dan a los arcontes son un vínculo directo con Celestia, ¿ya? Y eso es lo que le da los poderes a ellos, a los arcontes, los poderes elementales. Pero estos pendejos, a Ether y Lumine, tienen esos poderes ya de por sí. No necesitan una visión para tenerlos. Entonces ellos están más ligados aún que los arcontes a Celestia. Exactamente, no sé por qué, pero mucho de eso he leído en las historias de, de esta huevada. A ver. ¿Le habrán dado la idea a la diosa desconocida que la controla? Pues puede ser. Puede ser que en el momento en que al inicio del juego le dice, ¿no? Le dice todo. O de repente la diosa que le dice este es su fin, quiso destruirlos a ellos porque ellos, o sea, ellos o uno de ellos, y no sabía cuál, iba a destruir Caenria. Por eso la diosa quería eliminar a uno de ellos. Es lo que yo supongo. La diosa quiso eliminar a alguno de ellos porque sabían que iba a destruir Caenri, que es lo que pasó que es lo que ya ha pasado hace 500 años. Entonces, eso es lo que quería evitar esta diosa, que parece ser la diosa del tiempo. Aunque no les parece sospechoso que que una diosa tiene parecido con Paimon, sí, en vestimenta nomás. Aquí hay dos cosas. Una de ellas es Paimon. Quizá ella también sea parte de la diosa maligna, al igual que Raiden y Ei. Pero no, o sea, nosotros decimos que es una diosa maligna, pero ¿y qué tal si realmente quiso evitar la catástrofe de Caenria? Ella no se convertiría en la mala. ¿O me equivoco? ¿Qué dijiste? Mi cerebro ahorita está alucinando, mano. Cuando llegas al inicio de la historia, ¿ya? Los dos, la diosa les dice, este será su fin, a los dos, ¿ya? Pero absorbe a uno de ellos dos y con el otro juegas, ¿ya? Pero ¿qué tal si en vez de querer asesinarlo simplemente porque se les salió de las pelotas, los quiso asesinar porque sabía que uno de ellos iba a cometer el desastre de Caenria? ¿Qué tan probable Ellos puede han ser sido. eso? Ella, la que sale al inicio, es mandada por un dios. O sea, hay alguien más Más que la arriba. manda. Son guardianes, son. Esa diosa que sale son como guardianes. Ay, chucha. Y solamente le han ordenado que vaya a cuidar esa zona, ¿no? Y no permite que nadie, o sea, que no haya nada de disturbios en esa zona, nada. Ya. Es su misión, ¿no? Y parte de ellos se encontró con los hermanos porque los hermanos dicen que viajaban, algo así. Viajó en el Y se tiempo. encontraron, creo que sí, así, ¿no? Con sus alas poderosas, ¿no? Claro. Y cuando llegaron a la guardiana no pudieron, pues, ¿no? Y ya, pues, encerró a uno y el otro ya lo dejó. Dice, aunque no les parece sospechoso que esa diosa misteriosa tiene un parecido a Paimon, sí. Es que Lumine y Ether son gods, pero nadie los usa. Ether y Lumine son parte de una bestia Honkai. Y el árbol imaginario. Por eso son tan rotos. ¿Bestia Honkai? Me cagaste. Claro, porque esta es la continuación de Honkai, pero yo no conozco nada de Honkai. Y una muy poderosa y rota al punto de ser injusto. Cuando nos den la espada 5 estrellas de ellos, ahí empezamos a usarlo, sí, porque se van a hacer dioses, empezar contra powers.
Pero creo que esa espada le va a permitir transformar su espada en diferentes tipos de armas. Desde catalizador hasta mandoble. Entonces, ¿los arcontes son los malos? No necesariamente. Pero pudieron ejecutar un acto malo en base a las órdenes de Celestia. Digamos que falta historia. Sí, falta contexto. Al menos esas son las conclusiones que sacamos, sí. Exactamente, la espada. Su espada que tenía al principio de la historia. Sí, la espada doradita. Pues sí, ella mencionó la espada al inicio, claro, porque creo que su abuelo la había perdido en un barco, ¿no? Dicen que el arconte de Andro es la más joven. ¿Será Loli o una joven toda plana como Shangling o Hutao? ¿En serio es importante? No mames, Claro. como que Loli. Por eso nos llaman pedófilos y futuros. Y furros, dirás. Dijo que su abuelo encontró una espada en cuanto la encontraron en los cielos y margita. Sí, esa es la que decía furro, se imaginaba. Eso, pero nadie sabe ni siquiera dónde está la espada esa. Ahí está la huevada. Pero sí, en sí Kaella, ¿qué? Pero en sí Kaella es de Kaenria. Eso es lo que se especula, más no sabemos, porque si Kaella tuviera tanto tiempo como, o sea, si fuera de Kaenria tuviera tanto tiempo como Éter y Lumine, y sería muy esencial para la historia. Y no siempre está en la historia, no sé si se dan cuenta de eso. Y su visión es algo rara. Ya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, perturbador es que tú pienses que los demás son así. Por eso tengo el viajero en 80. Chicha, 80. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages and obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You too have my thanks. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there. I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, I have to say. This has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah,
Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries. Makoto and you are Inazuma's past and future. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. After that, I will abolish the. Really? That's huge news! Al I am fin. no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. Punto de transporte desbloqueado. Me dieron 60 protegemos una flor de cerezo onírica. ¿Dónde aparece esa huevada? Ok, que esta hueá es un easter egg. Tal vez esta flor de cerezo desaparezca cuando la voluntad de esa persona cambie, pero aún así no te cuesta nada comprobar de vez en cuando que la flor siga ahí. Ok. Qué ¿Es pendejada. de la flor que cogí de mi jardín? Hey, how about we go for a nice... No. ¿A qué te refieres? meal sometime? Might... Todo lo que has dicho parece la flor que cogí de mi jardín. La cagada, weón. Qué brutal, weón, qué brutal. Ahora ya puedo hacer la misión de Yamiko. Ya hice la misión de... Y el árbol sigue el mismo, ya 50 ya está el máximo. No, nada más, ¿no? Ya mañana haré la misión de Yamiko. Mientras tanto vamos a ver cómo gastamos esto de aquí. ¿Qué pasa? A ver... No mames, sacarán Genshin Impact a los hijos del viajero buscar la trufa dorada. Qué mierda. ¿Qué? Es que Kai ya fue adoptado por el padre de Luke. Sí, sí me acuerdo. Ah, creo que ya tiene sentido lo que dices. Oye, Genshin está enteramente conectado con Kai, pero cuando lo revelen será muy adelante de la historia. Sí, hasta Dival en aparición con Kai. No jodas, ¿en serio? Por eso existe el Hoyoverse. Ah, buen punto. Y otro que no tengo ni idea quién sea. Hoyoverse, cabros. Se recién se están uniendo los hilos y es oficial. Ahora no pregunto, ¿Honkai terminará en Genshin? ¿O continuará para estar conectado con este rail? Puede ser, tiene sentido. Aunque este rail creo que es muy futurista ya. No mames, sacaron Genshin Impact 2 con los hijos del viajero en busca de la trúfula dorada. Ok. La pregunta sería ¿con quién tuvo hijos? Entre ellos. Y aquí.
Y no digan con la hermana, aunque suene rico pero norteño. Así, ¿tu papá son hermanos o tu papá son primos? Con todos haremos, chucha. Lumina tiene la pinta de que será heroína trágica, sí, puede ser. No tan rápido velocista, así como Tartaglia y Ito. Ether Cross Lumina Eterno. No, ese ship no cuenta. Veo muchos personajes que tienen banderas de muerte. Sí, el flor será para que la EA evolucione. Pues será. No sé, pero dicen que siempre fíjate que esté ahí. Y eso me desconcierta. Che, su madre. Falté esa hueá. Bueno, ya tenemos para hacer 4, 8, 12. Y ya, vamos primero a recolectar. Uy, mi relajatetera. Tenemos que ir a recolectar cristalópteros para hacer 2 más de esas resinas dobles. This realm is... Hay nuevas cosas en la tienda. A ver. Ahora venden consejos de la Rande. Interesante. Sí, porque a veces tenías que gastarte todo un libro morado para subir un poquitito de experiencia. A ver, planos de decoración nuevos. ¿Cuáles son los nuevos? No dice. Ah, esto. No creo que sea esto. La fuerza de... Sí, en Honkai hay una parte de la historia que se ve una imagen clara de la espalda del Divalin. Las aguas termales son nuevas. Cama de manera onírica. También es el nuevo. Música. Semillas, plano de decoraciones, ricas. Ya me gasté mi plata. If you ever... Faltan 19, ya. 19 horas. Vámonos aquí. Y pues la comunidad ya conectó varios hilos. Sí, sí, también. Pero no sé si haya hilos con esta rail. No me termina de convencer todavía. ¿Para qué me fue acá? Ya. Voy a cambiar a Sayu. So sleepy. Qué brutal estuvo la historia de ella, ¿eh? Llega, maldito. No time to lose. Se me acabó la estamina. No time to lose. No te mueras, amigo, todavía no. No quiero comprar corona de pésame todavía.
tu madre, te fuiste muy lejos. Ah, se desapareció. Ah, pito. Bueno, igual ya tengo. ¿Cuánto me falta para hacer una linda ley? 4 minutos. Listo. Nivel 1 del Battle Pass. Tengo que comprarme el Battle Pass. No sé si comprarlo también en la otra cuenta. Sería el doble Battle Pass. Y aquí... ¿Qué podemos ir haciendo que se haga rápido? Mientras esperamos esos 4 minutos. Ya vamos a Boreas. Vamos al lobito sabrosito. Muy alto por acá todavía. Hola lobito. Vas a hacer el nuevo saco de boxear. Uy no, la cagué, tengo a Sayo. Rain outlines your fate. Rain cutter. Brace yourself. This is gonna hurt. Es una buena forma de evitar daño. Uy, me bajó bastante. En el perro. Uy, me cogió el maldito. Puto. Así le hago daño. Estás agresivo, lo voy tomando. Por la hueá llevé a Sayo ahí, ¿eh? Couldn't let your guard down. Amateur. Bring it on. Check this out. Got a dash. Let me lead you first. Ninjutsu.
Tanta info me hizo sacar teorías tan mal. O esta pielita sacar teorías, ¿no? A mí me vacila bastante esa hueá. Si hago cuando cuando con mi esposa vemos una serie o algo, también sacamos teorías de cagada. Me vacila un pincho hacer eso, ¿va? Listo, recién en cero, vámonos de una vez. Estas son 1:40, carajo. No sé si va a llegar a hacer las misiones de la otra cuenta. Se me hace que Kaenri es alguna parte de Honkai. Oh. Y se armó el desmadre entre ambos mundos. Puede ser, ¿eh? Todo es posible en este mundo. Debe ser, alucina. ¿Te imaginas que todos los héroes de Honkai y de Genshin se junten en algún momento? Imagina las posibilidades. Listo. Me tengo que hacer esto en 20 minutos máximo. La diosa Paimon, la diosa malvada. Y de alguna forma la diosa desconocida sea Sirin o alter ego de ella. ¿Quién será Sirin? No la manjo, papi. ¿Siri? Sirin. Ah. Ya vamos a ver si sale ya de Mico acá, pues, ¿eh? Si no sale en una, sale en otra. Una que literalmente se podía coger a todos Honkai y Genshin. Morado. ¿A qué chucha, Yanfei? Diona. Ah, Diona. Bueno, yo voy a armarla entonces. Ya que acá ella no lo uso. No, lo subí a 40, pero no lo uso mucho. Ya, a ver. Once, there was a glorious kingdom established among the A ver, vamos a... Primero el de acá. Demasiado rota, pero ¿qué tan rota? ¿Como bolsillo de payaso? Jejeje. No, acá necesito cambiar de equipo. May knowledge guide. Adventure time. Maneja el espacio-tiempo. Puede ser, ¿ah? Pero ¿qué tanta similitud hay entre Sirin y la diosa esta malvada? ¿Tienen el mismo diseño, aunque sea? ¿O ya similar? Pues de repente puede ser que haya crecido.
Rain cutter. Motion to compel. Sí, es literalmente el abismo y puede crear portales que puede pasar a través de mundos mediante portales. Interesante. Puede crear portales, chico. Ese mármol. Sí, mamani. Adventure time. Cepillín. Tejón. Se volteó. Rain outlines your fate. Steady as stone, as a good knight should. También. Tienes que especificar para que sepas que el ataque cargado también está de velocidad. ¿Creo que? ¿Ah? No, dice que el aumento, todas las bajas que digan que aumentan la velocidad de ataque es solamente del ataque normal. Tienes que especificar que el ataque cargado también se ve afectado por el aumento de velocidad de ataque. Me congeló. Concho tu madre. Concho. ¿Me volviste a congelar? Ah, ya. Motion to compel. O puede que sea la otra que puede quebrar realidades con su poder, ya que de por sí es absurdo. O es una o es la otra, o ambas. ¿Y qué tal si se fusionaron? Ah, carajo. Rain outlines your fate. Chao, chao. Mira, cosita, cuídate. Vamos, pues, man. Incinerate. Not good. I got killed. Another test. The wrong test. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Time to clean up. Adrián Zaire, gracias por tu like. That tingle? That tingle? Time for your arraignment. Picked the wrong test subject. Peor, Teibat ya sería otro Canrea. De por tu hoyo, ya conectado a todos sus juegos desde el primero hasta el este. No sé, no he jugado Honkai, no, no puedo saber qué puede seguir. Podría deducir más si sé la historia. Let me read you a book.
determines your fate. As a good knight should. Para resumirte, su primer juego, todos mueren, nadie se salva, solo sobrevive una que renace en Honkai. Ok. My experiment. Let's light it up! Absorption test. Steady as stone. Inadmissible evidence! Carajo, deja de congelarme, concha tu madre. Let's light it up! I'm going in! Stand clear. Motion to compel! Huh. Yeah. Yeah. Huh. Huh. Tuh. Tuh. Yeah. Huh. Incinerate! Huh. Yeah. 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 Tuh. Yeah. Motion to compel! Yeah. Yeah. Tuh. Yeah. ¿Qué hay? Moviendo plata. ¿Cómo estás? Me acabo de hacer, PayPal me había cancelado mi transferencia, así que tengo que volver a mandarlo. Pero me he dado cuenta. Sí. Normal. Anthony Kaki, gracias por tu like. José Juan Ramírez Orán, gracias por tu like. Me di cuenta de que... Ya sacaste la de esa zorra. No, papi, todavía no he sacado la zorra. Hola, bro, buenas noches. Uy, el Dota tiene disponibilidad con mando. ¿Con mando? Sí, hace tiempo. Hasta VR creo que tiene. No, pero VR es para ver replays nomás, no se puede jugar. Creo que antes sí se podía. No me hueveo. No, solo es para ver replays el VR. O sea, para moverte la cámara con el VR y eso. ¿Sabes? Como que estuvieras en el mapa, caminando en el mapa. Uy, Yara. Uy, Yara, sí se puede jugar con mando, weón. Uy, Yara, ¿qué es esto? ¿Cómo será jugar Invocar con esta weá? ¿Verdad, no? Creo que sea un poco más rápido. Voy a probarle. ¿Qué chuchas? Hace rato no he jugado Dota. I missed a spot. ¿Qué es esta hueva? Oye, que yucas esta nota, mano. Steady as stone.
No, olvídate, weón. Esta mierda es imposible. ¿Un mando? Sí, es imposible, weón. No creo. Ah, bueno, sí, tiene cierto sentido. Está muy mal configurado. Esa es otra cosa. Es imposible jugarlo con mando. Aparte de la mecánica, porque es un juego, como es un juego que se ve desde arriba y no en primera persona, ¿sí me entiendes? O en tercera, es más complicado la dirección del mando, así que por esa parte está bien. Pero fuera de eso, o sea, está súper mal configurado, güey. O sea, lo que ha hecho los de Valve se han agarrado hecho. Vamos a darle acceso a todos los putos juegos que tengamos aquí, le vamos a dar acceso a mando. Me llega el pincho dicho. Tiene sentido. Si alguno no se juega a jugar, me llega el pincho. La cosa es que se puede usar el mando. Sí, claro. De ahí no te puedes Dicho quejar. y hecho, se usa el mando. No, nadie te dijo que era jugable. Sí, yo me gasté mis 80 deseos para sacarla. ¿Y la sacaste o no? No sé si juntar para sacar el Shogun o sacar el arma de Yae. Creo que Yae, mejor. ¿La has probado en el abismo ya? O sea, ¿la has probado en el usuario de prueba? De hecho, me voy a comprar un micrófono condensador. Provecho. Pyro contra 88 Pyro sin soles. Diku. 88. Mira, Pyro contra Pyro, papi. Está de oferta, pues. Mira y aprende. Uy, ahora, ¿y este? Pero o sea, no me... Esto es USB y si es USB no me llama tanto la atención, ¿sabes? Porque no puedo usar lo que es la tarjeta de sonido de mi placa, ¿sabes? Está un poquito sobrando esa hueá. Pero mira, ¿tú qué opinas? Mira, cuenta con un brazo articulado para escritorio de metal ajustado. El trípode es de 73,2 centímetros, doblado 39,3 centímetros. Filtro antipop para mejorar calidad de audio, es muy plegable. Dimensión de filtro antipop de malla de 15,3 centímetros. Interfaz de salida de USB, que es lo que tengo que me caga. Pero tiene un cable de 2,5 metros. Ya. Ese está a 99 lucas. Y luego hay otro que está a 89. Está prácticamente por ahí. Este no tiene muchas especificaciones. Ah, no, acá está. Vale, acá está. Dice, es un micrófono con red anti-strike, una tarjeta de sonido USB, una red de algodón, una base de clip de hierro, un cable de audio y un soporte. Es material malla de acero con aleación de zinc, respuesta de frecuencia de 20 Hz, no sé cómo mencionarlo, y KHZ tampoco sé cómo decirlo, perdón. Sensibilidad de 45 decibeles. Impedancia de salida de 150 ohmega. E impedancia de carga de Omnios son. Omnios, creo que es. Bueno, no sé si es Omnios, la verdad, gracias por decirme. Equivalente nivel de ruido de 16. Ya la saqué, Ahí la tengo tiene. nivel 60. Me faltan memoras y libros para elevar a 80. Rela- Bien, hijo. Mira, José. relación señal ruido 78 decibelios. Interfaz de salida de micrófono de 3,5 milímetros, longitud de cable de 2,5 metros. Y eso. Y acá hay un dice todo bien, kit completo, demoró un día para iniciar, está excelente, pero se escucha muy bajo, se necesita una interfaz de audio para sacar máximo provecho al micrófono. Interesante. Está genial, solo que el defecto es que capta baja la voz. Sí. Estoy viendo cuál de los dos. Y luego hay uno que está haciendo 39 lucas, pero... Pero todos son USB. Yo creo que me quedo con el que está a 99 lucas. Mi hijo quedó encantado, dice. Es que, a ver,
para que tu micrófono aísle el sonido externo, si tú quieres que aísle el sonido externo, para eso tienes que bajarte el driver y tener una placa que pueda, que pueda soportar el driver, ¿sabes? Yo por ejemplo uso RTX Voice para que, por ejemplo, ahorita estoy aplaudiendo, mira. Y fuerte, ¿escuchas? Eso es lo que hace el driver este. Y mira, lo voy a quitar para que veas cómo suena. Espérate. ¿Me escuchas? Sí. Espérate, mira. Ya lo acabo de quitar. ¿Me escucha? Sí. Ya ves. Ese es sin el driver. Pero lo tengo que pasar, se llama Nvidia RTX Voice. No se escucha nada del sonido de fondo, nada, nada, nada. O sea, ponte que Olivia esté llorando, no te va a escuchar en tu directo. Firme, no es joda. Interesante. Yo lo uso para mis directos más que nada por eso, porque como tengo perros, tengo mi mamá y tengo todo eso. ¿Y eso qué tiene que ver tu mamá con eso, güey? Mi mamá está que le grita a los perros, está gritando. ¿Sabes qué, mamá? Como ella. Sí, bueno, ya es hora de dormir, descansa, suerte en el directo. Gracias, José Juan, cuídate, buenas noches. Y nada, o sea, como mi mamá grita y hay ruido y Patri, por ejemplo, está jugando Valorant últimamente. Mucho al Valorant. Mira, con decirte que lo único que hace toda la noche es jugar Valorant. Ahorita no está jugando, se va a dormir temprano. Pero fuera de eso es como se escucha que está gritando, ¡eres un banco de mierda! No, sí, Patri es muy tryhard y a la vez es muy tóxico con el Valorant. Creo que me quedo con el de 99 soles. O sea, mi tía Evelyn dice que tiene uno así. Si no, voy a esperar a que me responda. Mi tía Evelyn tiene 2 micrófonos de estos, weón. Interesante. ¿Y ese stream? Y ella tiene contrato. No me hubieras dicho para seguirla, pero... Pero ella está en otra plataforma. Ella estaba en Buya primero y luego ahora está en Vigo. Ahí tiene contrato, $200 mensuales. Bien, ¿eh? Sin contar donación. Y se ha comprado, pues tiene 2 PCs, tiene dos PCs, tiene micrófono. Tiene su pequeño estudio ya de trabajo con Luana. Bien, ¿ah? Sí. Y eso que yo la metí a streamear. O sea, así como yo te dije que streamees y cosas así le dije a mi tía. Y mi tía no me hacía caso. Y comenzó a streamear primero con su laptop y su celular. Ya pues. Solito se dio la magia. No tuve que hacer nada más. O sea, yo soy yo soy buscatalentos. No me lo puedes negar. Ahorita estoy bien alto, vamos por acá. Muy mala mía. Reincarnation, vínculo. Este tiene... Uy. Poderes de mierda que tiene. Este giro. ¿Qué estás jugando? Embrujo y giro. Custom Hero Clash. ¿Quieres jugar? ¿Qué hiciera ese va? Es del Dota, pero no es como para jugar Ranked ni nada de eso. No me apetece. Es como... ¿Te acuerdas que una vez jugamos? Creo que Postman también jugaba esa nota. Creo que sí. Jugamos de que entrabas en una arena, seleccionabas un área y mientras ibas subiendo ibas comprando ítems y eligiendo poderes. Creo que sí jugamos una vez con Postman, con toda la batería, ¿no?
Creo que sí. Jugamos bastantes. Uyara. Aganims Gift. El Aganims Gift. ¿Qué tango su mano? ¿Cómo abro esta hueá de acá? Let's light it up. Easy. No, my sword. Solo pega. Hay un man que me está diciendo solo pega. Ahora tango. Ese me tiene que falta. Ah. ¿Hasta qué hora te quedas hoy? Un ratito más, ¿no? Porque no estoy haciendo mis misiones de la segunda cuenta de Genshin. Ah, acá estaba. Que está borracho. Está llorando. ¿Quién está llorando? Hay un huevón en el Dota que está llorando. Es Quinteca. O Marce. ¿Quién? Está borracho. Y hay otro man que se llama Ol Fujimori que le dice, déjate ganar. Y los dos se han quedado quietos, wey. ¿Mavagos? Escúchame, no, para que no gane pues el pata, van a dejarlo en empate. Para que no gane, para que... Van a dejar en lo empute. matamos. Déjame ganar, dice. El vato. Todavía dice, venga, pe, escucha a tu madre, mierda. Papeto lendo. Ay, weón, yo me meché bien feo. Me meché hace unos días bien feo con un pata que era venezolano en el Dota. Por eso dejé de jugarlo, más que nada, porque me sentí mal de lo que le dije. ¿No? Es que el pata estaba, que peruanos de mierda, que son unas cagadas, que no sé qué. Y yo, ¿te puedes callar, hermano, por favor? Con mi musiquita, así con mi grupo 5 de fondo, mano, así bien elegante. Me conoce yo cuando me rayo escucho huevadas. Y nada, pues que el pata no se quería callar, que seguía insultando y estaba todo borde así. Y yo no le quería decir nada, ya, porque no me incumbe, no me importa. Hasta que comenzó a joderme a mí. Porque le digo, bro, puedes hacer más, puedes dejar de joder un poco, le pedí. O sea, le pedí amablemente que deje de estar jodiendo. Y el pata se achoró. Se achoró y dijo que no, que no sé qué cosa, que somos unas basuras. Y yo le digo, ya hermano, sé que soy una basura, sé que somos basuras, pero no hay necesidad de que me lo estés mencionando. La cosa es que se puso en un plan Lucho que no se quería callar el hocico. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, no, o sea, y luego otro pata que se estaba peleando con él, o sea, los dos eran malísimos, estaban 0-10 y 0-11 cada uno, y se estaban peleando porque decían que uno era mejor que el otro. Y yo no sabía cómo decirle que los dos eran cacas. Oh dear, everyone's laundry is still on the line. Ya está, terminé. Al fin, carajo.
such nice weather. Why don't we do a bit of sunny work? Oh, what sort of work is that, you ask? Well, anything that makes you feel Brad Astra. Thank you for Ad Astra. Platita. Ah, que se cojudo. Hasta que se me echan ya. Ad Astra. Oye, Lucho, ¿quieres una recomendación personal? Recomiendo que si vas a usar, si quieres comprar teclado nuevo a precio económico, así como cuando compramos los X-Blade, ¿te Ya. acuerdas? ¿Cómo se llama? Red Dragon es buenardo. Yo me compré Está muy bueno. Yo me compré un teclado HP, weón. No, sí, sí, pero por si acaso, tú sabes que la duración de los teclados, de los teclados así, pues, ¿cómo te lo pongo? O sea, económicos, de entrada, son de 2 años máximo. 2 años o 3. 3 bien cuidaditos, ¿sabes? Y yo inmortal, mano. Gosh. Gochu. Mi Dios. Dios mío. ¿Por qué me diste esta verga? El pata borracho no deja de cantar, ¿no? Te borracho, ¿qué esperabas? Que se calle un ratito. Tienes flor, pues, man. O sea, si va a llorar, que llore y cuente el chisme completo. Claro, pues ya no. Si no, ¿cuál es el chiste? Sí. Claro, ¿cuál es el chiste de ponerte a llorar si no es el chisme completo, weón? Yo puedo meter un... Bueno. ¿Qué es flor, man? Bueno, causitas, voy fugando, tengo que trabajar mañana. Chaito, gente, Y se nos cuidan. vemos. Nada, muchachos, hasta mañana.